Buenas noches, ingeniero. En este video eh, explicaré la resolución de los problemas del examen del segundo parcial de ETN 302. Bueno, empezaríamos con el primer problema que nos dice, utilizando la superposición, hallemos la intensidad de cociente X, como se le ve acá. Para la superposición de este circuito, separé este en dos sistemas de circuitos, que sería uno para la intensidad de cociente y otro para la fuente de voltaje. Ahora, para el voltaje de 5 voltios, para la fuente de voltaje de 5 voltios, tendríamos el siguiente circuito, que debido a el teorema de superposición, en este caso, las fuentes de cociente y otras fuentes deberían anularse. Como en aquí solo existía una fuente de cociente, esta nos daría un circuito abierto y automáticamente se anularía estas ramas. Y mediante las leyes de mallas de Kirchhoff tendríamos que la suma de los voltajes es igual a 0, como se le ve en la malla 2 como en la malla 1. En este caso ya un poco lo despejé. Llevando todo esto y ordenando nos daría un sistema de ecuaciones de 2×2, que metiendo el sistema a una calculadora nos daría que I sub 1 es igual a 8,33 por 10 a la menos 4 amperios. Y I sub 2, que en este caso igualmente sería IX sub 1, que nos daría 4,16 por 10 a la menos 4 amperios. Ahora para la intensidad de cociente de 10 miliamperios tendríamos el mismo caso, que como en este caso solo tendríamos una fuente de cociente, las demás fuentes como la fuente de voltaje se anularían y este nos daría un cortocircuito, que en este caso haría que la resistencia de 1K y la resistencia de 10K formen una resistencia en paralelo. Y de este caso nos daría la resistencia equivalente, que sería 0,9 kiloohmios. Y ahora por leyes de nodos de Kirchhoff y leyes de mallas hallaríamos las siguientes ecuaciones, que ordenando y despejando nos daría un sistema de 2×2. Y para hallar ya Ix sub 2 lo meteríamos en una calculadora. Y esto nos daría menos 6,67 miliamperios. Llevando todos estos resultados a la ecuación de superposición del teorema, que los resultados que saquemos de cada circuito ya estructurado nos tendría que dar la cociente total, que sería en este caso I sub X. Y nos daría el resultado de menos 6,254 miliamperios. Un momento. Para el segundo problema de este examen tendríamos que, dado el circuito, verificar si es lineal de entrada 0. Como podemos ver en la pantalla, podemos ver que es un circuito abierto de ambos lados. Pero como nos dice que es lineal de entrada 0, automáticamente este se anularía y nos generaría un cortocircuito. Ahora, por ley de mallas de Kirchhoff, podríamos hallar las ecuaciones del sistema para que tengamos una relación con el Bout y Bin. En este caso ya podemos ver que la resistencia de 2R se anularía debido a que no hay una intensidad de cociente que fluya por esa malla. Caso contrario con la malla 2, que en este caso la capacitancia generaría una intensidad de cociente. Y que igualmente este afectaría a la malla 1 debido a esta resistencia de 3R. En la malla 2, despejando la intensidad de cociente, tendríamos que la intensidad de cociente es igual a la voltaje de la capacitancia sobre 4R. Reemplazando esto en la malla 1, tendríamos la siguiente ecuación, que simplificando un poco nos daría ya la relación que queremos obtener, que sería que Bout es igual a menos 1/4 de la carga sobre la capacitancia. Ahora, para ver si es lineal tendríamos que comprobar los teoremas de homogeneidad y el principio de superposición, que en este caso para la homogeneidad nos daríamos otro valor de capacitancia, que en este caso sería
el voltaje de la capacitancia prima es igual a la carga prima sobre la capacitancia, que esto igualmente nos daría su condición. Entonces, de una ecuación general para la relación de este caso nos daría esta misma. Y despejando con esta ecuación tendríamos ya la siguiente ecuación, como se le ve acá. Aquí despejando la constante K tendríamos el siguiente resultado, que nos daría el valor de la relación de B out. Y de esta forma podríamos ya ver si cumple o no. En este caso cumple el principio de homogeneidad. Para el principio de superposición, en este caso tendríamos dos voltajes diferentes, o sea, dos relaciones. En este caso sus valores de salida, como en este caso de la carga sub 0' más la carga sub 0,2', nos tendría que dar los valores de relación que sería B sub 0' y B sub 0,2'. Estas mismas llevando a una ecuación general las condiciones de salida, nos tendría que dar ya directamente la función o bien diré la ecuación de principio de superposición. ¿Cómo se da esta? Bueno, si desarrollamos ya la ecuación, podríamos ya, como en este caso, hallar los dos valores de relación, como se ven acá. Y de esta forma ya podríamos ver si cumple el principio de superposición. En este caso sí. Entonces, en pocas palabras, esta Z es lineal porque cumple el principio de superposición y homogeneidad. Ahora para el tercer problema tendríamos que, dado el circuito, resolver por mallas y calcular la potencia en la resistencia de 10 ohmios. Este es un circuito romboide en el cual podemos poner ya para hallar más fácilmente cuatro intensidades de cociente y tendríamos 4 mallas. Primeramente, hallando para la malla 4, aplicando las leyes de mallas de Kirchhoff, tendríamos la suma de los voltajes igual a 0, que en este caso nos daría esa ecuación. Y ahora, para no perder tanto tiempo, simplificando esto se lo puede hacer por el teorema de mallas, o diré del supermallas, que se debe debido a las intensidades de cociente que están entre el circuito, que están sobre el medio del circuito, más bien dicho. Ahora, aplicando la supermalla, podríamos que el recorrido del circuito, evitando las intensidades de cociente, se daría de esta forma. Bien. Pero al utilizar este teorema tendríamos algunas restricciones que cumplir, como que I sub 2 menos I sub 1 es igual a la intensidad de 5 amperios. De la misma forma de I sub 3 menos I sub 2 tendríamos el valor de la fuente dependiente, como se le ve acá. Y hallándolo por ley de Ohm, Bx y B sub y, tendríamos las siguientes dos ecuaciones. Ahora, estas mismas, llevándolo a las demás ecuaciones, podemos volver el sistema más simple y de esta forma darnos un sistema de ecuaciones de 4×4, como se le ve acá. Y estas mismas, llevando una matriz, podemos meterla a una calculadora, que de esta forma podemos hallar un poco más rápido ya los valores. Como se le ve acá, 1,40 amperios, 6,4 amperios, 1,3, no, I sub 3 es igual a menos 10,43 amperios, I sub 4 es 0,9 amperios. Y en este problema nos pide la potencia de la resistencia 10. Para este caso tendríamos estos valores. Como podemos ver, en la resistencia 10 fluye el I sub 2. O sea que necesitaríamos el valor de sub 2, que lo tenemos ya acá. Ahora, finalmente, para hallar la potencia de la resistencia de 10 ohmios, tendríamos que
utilizar la ecuación de la potencia, que sería la intensidad al cuadrado por la resistencia. Que en este caso, utilizando esto, nos daría el valor de 409,99 amperios. No, no, estoy mal. Sería 409,99 watts, como se le ve acá. Continuaríamos con el cuarto problema, que nos dice que calculemos la resistencia de la carga que conecta las terminales A y B para que extraiga la máxima potencia. Además, calcula la dicha potencia, aplicando Thevenin y Norton. Aplicando el voltaje de Thevenin, podemos aplicar aquí unas leyes de mallas. Pero debido a que es un circuito abierto, perdón, listo. Ya. Debido a que es un circuito abierto, no habría ninguna intensidad fluyendo por acá, así que se anularían las resistencias. Y solo tendríamos que el voltaje de Thevenin es igual a B medios, o al valor de la fuente dependiente. Ahora, para la siguiente malla, que sería esta malla 2, tendríamos que el voltaje menos 6, bien, otra voz. Tendríamos que, aplicando la malla 2, como no existe ninguna intensidad de cociente, así que no tendríamos que asumir ninguna resistencia por acá. Y nos daría esta ecuación. Reemplazando el valor de esto en la ecuación de Thevenin, tendríamos que el voltaje de Thevenin es 3 voltios. Ahora, para la intensidad de Norton, tendríamos que aplicar igualmente la ley de mallas, pero debido a la condición de Norton, este ya sería un cortocircuito. Y debido a que esto ya sería un circuito cerrado, habría ya una intensidad de cociente, que en este caso sería la cociente de Norton. De la misma forma, aplicando por mallas, tendríamos las ecuaciones, como para la malla IN, que sería en este caso, tendríamos esta, que sería la suma de voltajes igual a 0. Simplificando un poco nos daría este valor. Ahora, para hallar el valor de la fuente controlada, tendremos que ir a otra malla que estaría por acá. Pero como este sigue siendo un circuito abierto, no habría ninguna intensidad fluyendo, a excepción de la resistencia de 3 ohmios. Y de esta forma tendríamos la segunda ecuación. Ahora, haciendo reemplazo de ecuaciones, tendríamos que la intensidad de Norton es igual a 1,2 amperios. Ahora, recordemos que por teoremas de Thevenin y Norton, las resistencias de las mismas serían iguales. Y igual de la misma forma, para hallar la potencia máxima, tendríamos que tener en cuenta que la resistencia que fluye por este circuito o que tiene el valor tiene que ser igual a la resistencia de la carga que está por acá. O sea, en pocas palabras, la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton tendrían que ser igual a la resistencia de carga. Ahora, por relaciones de la ley de Ohm de Thevenin y Norton, podemos despejar la resistencia de carga. De esta forma hallaríamos su valor de resistencia, que sería igual a 2,5 ohmios. Ahora, reemplazando estos en la ecuación de potencia máxima, que sería el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4, multiplicando la resistencia de carga, nos daría, reemplazando los valores del problema, 0,9 watts. Y de esta forma hallaríamos que la resistencia de carga es igual a 2,5 ohmios y la potencia máxima es 0,9 watts. Para concluir, tendríamos el quinto problema, que nos dice que dado el circuito, como lo vemos acá, si S se cierra en T sub 0, calcular la corriente transitoria en el capacitor 2C. Y debemos graficar la corriente a escala, teniendo estos datos iniciales.
Ya, ahora simplificando un poco el circuito, tendríamos ya este mismo. Eh, Tendríamos primeramente que hallar los valores de voltaje transitorio y el voltaje del capacitor inicial. Tendríamos que el voltaje inicial del capacitor sería cero, porque como el circuito estaba abierto desde un tiempo menor a cero, nunca ha existido una fuente. O sea que en pocas palabras, nunca tenéis relación con una fuente de voltaje y no ha sido alimentado. A excepción de la fuente de cociente, que en este caso nos daría menos 2 voltios, o menos 2V, bien dicho. Ahora para hallar el valor de tau, tendríamos que aplicar la ecuación que sería que tau es igual a la resistencia por la capacitancia. Aplicando esto y reemplazando los datos, tendríamos que tau es igual a 90 segundos. Ahora esta misma reemplazando en la ecuación de voltaje del capacitor cuando está en un estado transitorio, tendríamos la B sub t es igual a B sub s más B sub o menos B sub s multiplicado por la exponencial de menos 1 sobre tau multiplicado por el tiempo. Reemplazando los datos, tendríamos que el voltaje del capacitor es igual a menos 2 más 2 multiplicado por la exponencial. Ahora, para hallar la intensidad del capacitor por ley de Ohm, tendríamos automáticamente que utilizar nomás ya la resistencia que nos dan. Reemplazando los datos de la resistencia, tendríamos ya que la intensidad de corriente del capacitor en general, que es en este caso 6, es de 6C, que sería 1 sobre 300 multiplicado por BDT, como se le ve acá. Ahora, para hallar ya la intensidad de corriente en el capacitor de 2C, tendríamos que aplicar división de corriente para capacitores. Aplicando directamente la ecuación, ya tendríamos que el voltaje del capacitor de 2C, que en este caso asumí como I sub 0, es igual a 1/3 de I sub C, que este I sub C sería automáticamente ya la intensidad de corriente de este. Reemplazando los datos ya tendríamos automáticamente el valor de la intensidad de corriente, que sería 1 sobre 900 multiplicado por menos 2 más 2 por la exponencial de menos 1 sobre tau multiplicado por el tiempo. De esta forma, dándonos valores con la calculadora, podemos notar que el valor de 4 tau se acerca un poco más de cerca al punto ya de estado estacionario, como se le ve acá. El valor de tau en este caso sería de menos 1. En el valor de tau, la intensidad de corriente ya sería de un valor negativo. Y llegando a un valor de 4 tau, este bajaría un poco más abajo, que nos daría ya el valor de 22,22 por 10 a la menos 3. Este sería el video del examen de teoría de redes.